Muchas gracias a todos por asistir a este nuestro webinar, uno más de los que preparamos en PKF. El día de hoy abordaremos un tema por demás importante, el de ventajas del análisis preliminar en materia de precios de transferencia. Hoy estaremos con ustedes en esta presentación Moisés Andrade, quien es supervisor de precios de transferencia en PKF México, en la oficina de PKF Jalisco. Y su servidor, Jimmy Cruz. Muchas gracias a todos por estar en este importante tema que, como decimos, es uno de los más relevantes para las empresas nacionales y multinacionales en este momento. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a estos micrófonos a Moisés Andrade para que nos platique sobre el contexto general y una introducción de precios de transferencia y las ventajas del análisis preliminar. Adelante, Moisés, por favor. Muchas gracias, Jimmy. Siguiente slide, por favor. Ok, como parte de la introducción, vamos a hacer una definición de los precios de transferencia, ¿no? Para esto hemos abordado o enfocado la definición bajo dos grandes perspectivas. La primera perspectiva es lo que define la OCDE y el manual práctico de la ONU, ¿no? En materia de precios de transferencia, ¿no? En definitiva, ambos organismos definen los precios de transferencia como este valor o este mecanismo de fijación de precios en los cuales pactan empresas de un grupo multinacional transacciones. Es decir, el mecanismo cómo fijan precios para servicios intragrupo, eh, operaciones de compra-venta de inventario, activos fijos, intangibles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo nace esta definición o este mecanismo? Pues todo comienza con el tema de la globalización, en donde las multinacionales aprovechan esta apertura de los mercados, esta apertura del comercio, de este creciente comercio internacional, para poder expandirse. Y a través de esta expansión se generan ventajas competitivas, sinergias, integraciones que les permitan a las multinacionales a empezar a generar mejores rentabilidades, ¿no? Y en este contexto entra la administración tributaria para ver si no hay una manipulación de precios, ¿no? Este ejemplo breve, gráfico que ustedes ven a la derecha, ilustra una transacción, un ejemplo típico de una transacción entre dos empresas, una que reside en México y otra que reside en Estados Unidos, que vamos a caracterizarlo como la parte que está pagando el impuesto, el taxpayer, ¿no? Entonces, en esta configuración, México exporta electrodomésticos y genera una mayor rentabilidad, ¿no? Un mayor margen que se queda en el país. Por el otro lado, Estados Unidos, eso genera un mayor costo de venta y por ende una menor base imponible. En resumen, lo que busca los precios de transferencia es ver dónde se está yendo esta base imponible y si este mecanismo de precios es justificado razonablemente. El siguiente slide, por favor. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en lo que es el análisis preliminar de los precios de transferencia. Siguiente slide, por favor. Hemos estructurado estas ventajas del análisis preliminar en tres secciones. Primero, ¿qué son estos análisis preliminares? Pues constituye un examen previo del análisis de precios de transferencia antes del cierre del ejercicio fiscal, de todas las operaciones intercompañía que tiene pues el contribuyente, ¿no? Entonces, este análisis consiste en revisar los márgenes, los precios de todas las operaciones con partes relacionadas y tiene el fin de llegar a anticiparse a la identificación de riesgos o contingencias y tomar medidas de acción para mitigar todas estas contingencias. Esa es la definición o el concepto general, ¿no? En lo que es el momento adecuado, el análisis preliminar se realiza antes del ejercicio fiscal y lo que se busca es darle una visión amplia
pues, al contribuyente en México para que pueda abordar y analizar todos los escenarios posibles frente a este análisis preliminar, ¿no? En cuanto al alcance, pues nos referimos a qué elementos claves son determinantes, pues son el análisis propio de de las operaciones intercompañía, los análisis de los márgenes, rentabilidad, el contexto del mercado, hechos relevantes del negocio y otras particularidades se pueden caracterizar como los elementos eh, más importantes al momento de definir o realizar un análisis preliminar. Siguiente slide, por favor. Ahora vamos a abordar lo que son las ventajas del análisis preliminar. Hemos estructurado el análisis preliminar en las ventajas del análisis preliminar, perdón, en un esquema para que puedan ver de forma pormenorizada la ventaja que podría generar en cada punto, ¿no? El primer punto es que permite prevenir potenciales ajustes, es decir, si es que nos podemos anticipar a una identificación de un ajuste, podemos lograr llegar a medir estrategias para distribuir el beneficio de la utilidad global del grupo, ¿no? De forma anticipada. También nos permite identificar optimizaciones fiscales, es decir, dentro de este análisis preliminar se puede mapear, digamos, todas las oportunidades en cuanto a distribución de la carga fiscal global de forma óptima. También tiene una relación con el cumplimiento normativo, porque nos estamos anticipando a las posibles obligaciones que tenga el contribuyente en una determinada fecha. También ayuda a la toma de decisiones, es decir, el análisis preliminar nos va a poder dar una visión global sobre si las políticas de precios de transferencia están pactadas a valores de mercado y qué estrategias o planes de acción se pueden tomar. Todo esto, lógicamente, relacionado a una optimización fiscal, al cumplimiento normativo. También tiene que ver con un aspecto de eficiencia operativa, es decir, nos podemos anticipar a analizar toda la documentación que se tiene a la fecha, ¿no? Y sugerir mejoras con tiempo, de modo tal que se pueda llegar a lograr los objetivos tanto en rentabilidad y cumplimiento de normativo tributario en México, ¿no? También tiene un aspecto de prevención porque nos ayuda a detectar y corregir posibles incumplimientos antes del ejercicio fiscal, ¿no? Y finalmente está relacionado con las auditorías porque nos da un carácter de proactividad frente a los auditores, de tener resultados anticipados y tiene un aspecto de transparencia y reputación que está asociado con la imagen de la empresa y frente a las autoridades fiscales. Y todo este contexto de las ventajas pues nos ayuda a estar mejor preparados frente a una fiscalización de forma prematura, anticipada y en definitiva, todos estos factores integrados generan un ahorro corporativo para las empresas, ¿no? Los elementos claves para este análisis, lo que habíamos comentado, son un repaso pormenorizado de las transacciones, comparabilidad, revisión de los márgenes, el estudio del mercado, cadena de valor, metodologías y etcétera. Los plazos de estos análisis, lo ideal es comenzar con información a septiembre de 2024 y tener ya unos resultados preliminares a fines de noviembre de 2024. Siguiente slide, por favor. Esto es un poco el flujograma que se sigue, ¿no es cierto? Va desde el envío del cuestionario, identificación de transacciones vinculadas, entrevista, declaración de dudas que tenemos con el cliente, realizar actualización de comparables, construcción de benchmarking, identificación de ajustes si es que aplica, una consolidación de estrategias mediante un análisis de escenarios que vamos a hacer de la mano eh, con la información financiera a septiembre o el corte que aplique y al final tenemos la entrega del análisis preliminar. Ahí, estimado Jimmy, te paso la Muchas, palabra. muchas gracias, Moisés, por darnos este breve repaso
general por las relevancias del análisis preliminar. Volvemos a la página 9, por favor, para dar brevemente un repaso muy bien a cómo estamos estructurando en PKF México la importancia de tener un análisis preliminar. Primero que nada, porque evidentemente mitigamos el riesgo, es decir, asignamos correctamente todos los recursos para poder tener una revisión previa. Como saben todos, es mucho más fácil tener una revisión preliminar antes del cierre del ejercicio para poder hacer los ajustes necesarios que una vez que el ejercicio haya cerrado. En esta línea, precisamente, es que se tratan de identificar, primero que nada, todas las operaciones para alinear correctamente los conceptos con la sustancia de la operación. Es decir, es para estar en línea con las mejores prácticas, no solo a nivel regulatorio en México, sino también a nivel internacional. Este tema de los ajustes es también muy importante porque recordemos que incluso aunque la empresa esté dentro de los rangos de mercado, ¿sí? Realizar algunos ajustes según criterios normativos del SAT puede llegar a ser una práctica fiscal indebida. Pero por otro lado, si es que alguna operación se encuentra fuera de los parámetros de mercado, entonces es importante saberlo antes del cierre del ejercicio para poder ubicar a la empresa en la mediana de dicho rango, tal como lo establece la ley del impuesto sobre la renta en México. ¿De qué manera se mitigan, ¿sí?, los riesgos al hacer un análisis preliminar? Pues hay varios factores, pero uno de los principales es porque precisamente al tener alineados los conceptos, los montos, la caracterización y la sustancia de la operación, todo esto nos lleva a tener una consistencia que nos va preparando para hacer un estudio al cierre del ejercicio, es decir, en el mes de febrero o marzo del próximo año, para tener un estudio que vaya en línea con el análisis preliminar y para tener un estudio que sea consistente también con lo que se va a declarar en el anexo 9 de la DIM y en las declaraciones conexas. Todo esto nos lleva a presentar los tres momentos principales del cumplimiento regulatorio en materia de precios de transferencia en México, de tal forma que sean estos tres momentos precisamente que sean consistentes entre sí y evitar contradicciones, lo cual nos lleva a evitar contingencias por presentación de declaraciones erróneas o por estudios de precios de transferencia que pueden contener algunos errores. En el marco regulatorio mexicano, en PKF México, hemos dividido, ¿sí?, las principales obligaciones en materia de precios de transferencia precisamente en estos tres momentos y cuándo se deben de cumplir, ¿sí? El primer momento es operar conforme a los parámetros de mercado o conforme al conocido principio de independencia efectiva o principio de arm's length, tal como se establece tanto en la legislación mexicana como en las guías de la OCDE. ¿Cuándo se debe de cumplir con esta obligación? Pues en el momento en que se lleva a cabo la operación. Es decir, desde el momento en que se determina el precio, se factura, se cobra, ¿sí? Desde ese momento es que se debe de cumplir. Sin excepciones, la obligación de cumplir con la regulación de operar a valores de mercado no tiene ninguna excepción en México, ni por tipo de operación, ni por monto, ni por industria, ni no hay excepciones de ningún tipo. Es decir, todos los contribuyentes de todas las industrias, por cualquier monto de operación, están obligados a efectuar sus operaciones con partes relacionadas como si la hubieran efectuado con terceros independientes. El segundo momento es precisamente elaborar el estudio de precios de transferencia y este estudio
¿sí? Se debe de elaborar conforme a la metodología y, como decía antes, a la caracterización apropiada de funciones, activos y riesgos, ¿sí? Y a los conceptos y montos, más otra serie de obligaciones que establece la ley del impuesto sobre la renta en México. Y el tercer momento es declarar mediante los formatos establecidos por la autoridad, ¿sí? Todo el concentrado de las operaciones con partes relacionadas, el nombre de las entidades con las que se llevó a cabo dicha operación, el monto, el método de precios de transferencia utilizado, el porcentaje de utilidad o pérdida, el indicador de utilidad, el rango de mercado que se determinó en el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decía que es muy importante empezar a elaborar el estudio preliminar con tiempo, porque esto nos permite mitigar riesgos y mitigar errores que se pueda tener en todo el proceso de documentación. En la siguiente lámina vamos a poder ver el fundamento legal, ¿sí? De los tres momentos de precios de transferencia, y no quisiera recitar aquí todos los artículos, pero evidentemente que las principales fuentes, ¿sí? Para establecer este marco legal están contenidos en la ley del impuesto sobre la renta, como decía, en el Código Fiscal de la Federación y en las resoluciones misceláneas que otorgan a los contribuyentes ciertas ventajas y aclaran. Aquí también en esta lámina establecemos las fechas de cuándo se deben de tener el cumplimiento de cada uno de estos tres momentos. ¿Qué otras declaraciones son importantes en México, además del anexo 9 de la DIN que ya mencioné? En la página siguiente podemos ver que además están las declaraciones correspondientes al dictamen fiscal o los anexos correspondientes al dictamen fiscal, que es el ICIF, ¿sí? El CIPRED, y no hay que olvidar tres reportes recientes, relativamente recientes, pues su obligatoriedad en México empezó en el 2017, que son los reportes alineados a la acción 13, ¿sí? De las guías de la OCDE, que es la acción 13, es concretamente las iniciativas para mitigar la erosión de la base fiscal, y nos referimos a las tres declaraciones que están contenidas, ¿sí? En el artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que son la declaración local, el reporte maestro y el reporte país por país, que le toca a los contribuyentes de acuerdo a ciertos montos y de acuerdo también a ciertas operaciones que tengan con partes relacionadas en el extranjero. A grandes rasgos es aproximadamente al día de hoy 974 millones de pesos de ingreso, ¿sí? Y operaciones con el extranjero. Eso llevaría a un contribuyente a tener que presentar reporte local y reporte maestro. En la siguiente lámina tenemos un resumen de las posibles contingencias de las multas, porque bueno, es importante también mencionar que la ley tiene un mandato para cumplir con estas obligaciones, pero si no se cumple, también hay consecuencias perniciosas para los contribuyentes. Estas consecuencias perniciosas para los contribuyentes pueden ir desde la desautorización de las deducciones, eh, la imputación de diferencias en el impuesto sobre la renta, ¿sí? Las sanciones correspondientes, además de pagar la diferencia o de que el Servicio de Administración Tributaria puede exigir el pago de la diferencia en el impuesto omitido, puede exigir también el pago de las multas, las actualizaciones y los recargos. Esto simplemente por no cumplir con el principio de independencia efectiva, y vemos precisamente en los criterios generales de política económica del gobierno mexicano para el 2025 una clara tendencia a incrementar las facultades de revisión de la autoridad. ¿Qué significa esto? Más auditorías, más revisiones, más multas, más actualizaciones y más recargos que incluyen, por supuesto, las obligaciones en materia de precios de transferencia. El no tener el estudio
solamente por el hecho de no tenerlo, te puede duplicar las multas, en resumidas cuentas, y no declarar, además de desautorizarte las deducciones, porque la declaración, el anexo 9 y las demás, el ICIF y el CIPRED son requisito de las deducciones, ¿sí? No presentar esas declaraciones o presentarlas con errores te puede llevar a multas, ¿sí? Que van de alrededor de 199,000 pesos a 200 y tantos mil pesos mexicanos. Entonces sí es importante tener evidentemente un sustento y tener un cuidado especial de cumplir en un momento oportuno con las obligaciones en materia de precios de transferencia. A continuación, vamos directamente a un caso práctico para ilustrarles a ustedes las ventajas de tener un análisis preliminar en tiempo y en forma. Ok. Este caso práctico se ha construido bajo el escenario de una entidad en Estados Unidos que es la que realiza o registra la operación de ingresos. En este caso es una venta de inventario. El quien registra el costo es la empresa en México, que para la entidad en México es una deducción, ¿no? El valor de esta operación es de 2.5 millones, ¿no? En el lado izquierdo, ustedes van a encontrar un pequeño estado de resultado de la entidad mexicana que vamos a caracterizarla como la entidad bajo análisis, ¿no? Tiene ingresos por 3.5 millones, por 2.5 millones, un resultado de $1 millón, gastos operativos de 200,000. Esto genera un resultado operativo de 800,000 dólares, ¿no? En consecuencia, la entidad mexicana genera un margen bruto de 28.57%, ¿no? La tasa gravable o la tasa de impuestos del 30% genera una base fiscal de 240,000 dólares. Pues este margen lo que se hace es comparar con un rango de transacciones comparables o empresas comparables que está en el lado derecho, que va desde la comparable A a la F, que tienen márgenes de 28.5 a 42%. Esto genera un rango intercuartil que va de 29.65 a 38.20%. Lo que se hace en este caso práctico es comparar el margen bruto que genera la entidad mexicana en consecuencia de esta transacción de compra de inventario con el rango intercuartil, el cual estaría por debajo del rango, ya que la entidad mexicana 28.57% es inferior al cuartil inferior del 29.65. En consecuencia, lo que correspondería es que la entidad mexicana realice un ajuste a la mediana, ¿no es cierto?, para generar una rentabilidad mayor en el país. Y este ajuste a la mediana está representado en este segundo cuadro del estado financiero, donde están las ventas y el costo de ventas, y está el ajuste del costo de ventas. Es decir, que este ajuste a la mediana se transforma o se traduce en un ajuste de 200,000 dólares que deberían de reducir el costo de venta y con lo cual debería aumentar el resultado bruto de la entidad mexicana. En consecuencia, un nuevo resultado de la empresa en México generaría un margen bruto de 34.30%, que equivale a la mediana, y una mayor base fiscal de 300,000 dólares. ¿Ok? Muy bien. Y podemos pasar al siguiente slide. Muy bien, tenemos entonces que la importancia del análisis preliminar puede tener algunas implicaciones desde el punto de vista de alinear correctamente las operaciones, pero también, y es algo que podemos ver precisamente en la siguiente lámina, que es una toma de decisiones adecuada, es decir, es importante dar el espacio a los contribuyentes para que puedan tomar las decisiones correctamente con el tiempo adecuado, no solamente por las operaciones que existen, sino por las operaciones que entre partes relacionadas muchas veces no se detectan o para ir a la sustancia de la operación
y entonces recaracterizar adecuadamente alguna operación que esté mal caracterizada. También, evidentemente, estaríamos hablando desde el punto de vista de la optimización que permite maximizar la rentabilidad. Y es que precios de transferencia entre los grupos multinacionales es una temática que puede mejorar la optimización de los recursos y del flujo de efectivo, algo que cuando se ve solamente desde la perspectiva del cumplimiento es difícil de hacer porque ya lo vemos generalmente o se ve generalmente una vez que cerró el ejercicio fiscal. Cuando se hace con el tiempo adecuado puede haber espacio para una correcta optimización, ¿sí? De todos los flujos y de las operaciones de un grupo, ya sea nacional o multinacional. Por supuesto, como dijimos hace un momento, se mitigan los riesgos, se optimiza el riesgo de cometer errores o de pasar al ejercicio, al final del ejercicio con una operación que no está a valores de mercado, lo cual tiene consecuencias perniciosas porque hacer ajustes retroactivos es más complicado que hacer los ajustes antes del cierre del ejercicio fiscal. Por supuesto, los ajustes de precios de transferencia están permitidos en la ley del impuesto sobre la renta y en la miscelánea fiscal, y entonces esos ajustes se pueden efectuar, solo que es más tedioso, digamos, o complicado hacerlos al final del ejercicio. Luego también el reporte preliminar de precios de transferencia permite actuar con mayor transparencia, ¿sí? Ante todas las instancias, tanto de la empresa como de los asesores externos y de la autoridad fiscal. Y esto, por supuesto que ayuda en caso de estar en la posición de recibir una auditoría de parte de la autoridad fiscal de los papeles que tiene que revisar el auditor externo, ¿sí? El contador público que emite el dictamen o los estados financieros de la empresa que los firma, y entonces nos permite estar preparados ante una revisión de cualquier instancia para poder soportar que nuestras operaciones con partes relacionadas están bien elaboradas, ¿sí? Y en cumplimiento total de las disposiciones fiscales en México y en el extranjero. No es un tema sencillo. El mundo de operaciones entre partes relacionadas es aproximadamente el 60% del intercambio global. Entonces, si fuera un mercado separado, el tema de precios de transferencia sería el mercado más importante del mundo, no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel internacional. Queremos agradecerles a todos los asistentes, clientes y amigos, personal de PKF, y esperamos verlos en uno más de nuestros webinars en un futuro próximo.